Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de lenguaje. Aquí el material que vamos a trabajar hoy. Definiciones lingüísticas, es decir, vamos a conocer una serie de categorías que son fundamentales en el manejo de nuestro curso. Primero, ¿qué será la lingüística? Aunque pienso yo que el concepto más importante es lenguaje, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver qué es el lenguaje y luego pasamos a ver lo que es la lingüística, porque la lingüística es la ciencia que se ocupa del lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué entienden ustedes por lenguaje? ¿Qué es el lenguaje, queridos alumnos? Alumnitos, pensemos en el prehomínido, en el Homo sapiens de inicios del Paleolítico, por ejemplo, cuando todavía vivía, o del prehomínido, cuando vivía en los árboles, o recientemente cuando baja de los árboles, vivía en pequeñas hordas, cazaba, pescaba, recolectaba frutos, y a través de qué se comunicaba, a través de olores, de gritos, de piedrazos, se comunicaba a través de unas voces y sonidos determinados. Entonces, obviamente, no manejaba todavía el lenguaje articulado que hoy día manejamos. ¿De acuerdo? Entonces, va pasando el tiempo, avanzan los años, no decenas, siglos, quizá miles de años, y cada vez que pasa el tiempo, la vida se pone más complicada. Tiene que vivir en sociedad, en hordas, en clanes, en tribus. Debe de organizarse para cazar, debe organizarse para pescar y ya no puede seguir viviendo, no puede seguir enfrentando la vida con esa forma tan primitiva de comunicarse. Tiene que ir perfeccionando su sistema comunicativo. Entonces, escuchadme bien, por necesidad empieza a evolucionar su forma de comunicación. Quizá al pasar el tiempo empieza probablemente a imitar a los animales, y para referirse al perro se refiere aún por el sonido onomatopeico que hace el perro. Pero este fenómeno no fue un fenómeno que lo logró en una generación o en 2 generaciones o en 3 generaciones, no. Lo logró a través de miles de años, porque la misma evolución fisiológica del hombre tuvo que cambiar, pues, porque se supone que cuando vivía en los árboles no tenía el aparato fonador como hoy día lo tenemos. Es decir, su organismo no producía los sonidos que hoy día podemos producir. Entonces, de poco a poco va pasando el tiempo, los miles de años, y va evolucionando. Y pasan muchísimos miles de años y finalmente el hombre empieza a manejar un lenguaje articulado. Es decir, se empieza a comunicar usando determinados sonidos específicos, lo que más tarde se llamarían palabras. ¿Me dejó entender? Pero ese fenómeno duró muchos miles de años. Desde que el hombre empieza a manejar el lenguaje articulado, digamos que el manejo del lenguaje le da la categoría de hombre. Antes del manejo del lenguaje era un prehomínido. A través del manejo del lenguaje se empieza a llamar homínido. Digamos que la facultad más importante que tenemos es el lenguaje, lo que nos da la naturaleza de seres humanos. Es la diferencia sustancial entre nosotros y los animales, el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué será el lenguaje? La facultad
que tenemos para comunicarnos a través de palabras. ¿Me entiendes? El lenguaje es, repito, la facultad que tenemos para comunicarnos a través de palabras. Díganme, por favor, si me han entendido. Díganme, por favor, si me han entendido. ¿Qué es el lenguaje? La facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de palabras. Eso es el lenguaje. Bien, es una facultad, digamos, universal. Todos los seres humanos nos comunicamos a través de palabras, cada uno en su respectivo idioma. Pero el lenguaje es universal. Digamos que el lenguaje, la facultad del lenguaje está muy por encima de la lengua. ¿De acuerdo? La lengua es una cosa, pues, los códigos específicos que usa una determinada comunidad. Pero lo sustancial aquí es el lenguaje, la facultad que tiene el ser humano para comunicarse a través de palabras. Esta facultad es una facultad innata, porque los seres humanos la transmitimos o la heredamos genéticamente. ¿Me entiendes? Es una facultad heredada genéticamente. ¿Qué te parece? Eso es el lenguaje. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? Sí, Kevin. Adelante. Levantó la mano. Oh, se levantó sola. Es exclusivo. Bueno, al menos el concepto que vamos a tener de lenguaje es que, digamos, es una, cuando hablemos de lenguaje, vamos a decir que es una palabra polisémica, porque hay muchas definiciones que vamos a tener del lenguaje. Y la pregunta que me está dando el joven Kevin es lógica, profe, es exclusiva del ser humano, como que se pregunta, digamos, con una interrogante, entre comillas. Sí, pues, porque se suele decir que el lenguaje de los animales, ¿no es cierto? O sea, se suele decir el lenguaje de gestos y de mímicas. Y, y yo acabo de decir que el lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano y se manifiesta a través de palabras. Entonces, como que no cuadra. Vamos a decir que el concepto académico que vamos a manejar del lenguaje es el que acabo de decir, de acuerdo a un concepto estrictamente académico. El concepto que vamos a usar para efectos de un examen de admisión, por ejemplo. Es uno de los conceptos que es convencional dentro del mundo académico, que es una facultad exclusiva del ser humano y se manifiesta a través de signos sonoros y articulados, es decir, a través de palabras. Pero yo puedo decir en otro momento el lenguaje gestual, ¿no? Entonces se está desdiciendo. Digamos que es otro concepto de lenguaje. No sé si me dejo entender. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a decir que la definición que acabo de dar es una definición estrictamente académica. Facultad exclusivamente humana, es la facultad, dice acá, humana, o sea, solamente maneja a los seres humanos, que permite a los hombres la simbolización y expresión de lo que piensa, es decir, comunicarse a través de palabras. Eso es el lenguaje. Eso es el lenguaje. ¿Y qué será la lingüística? La ciencia que estudia el lenguaje. El estudio científico del lenguaje. Eso es la lingüística, estudio científico del lenguaje. La lingüística está muy por encima de los idiomas específicos. La lingüística estudia la naturaleza del lenguaje. No vayas a creer tú que la lingüística determina la forma, cómo hablar o cómo usar el lenguaje. No, no y no. Eso no le importa a la lingüística. A la lingüística le interesa la naturaleza del lenguaje. Por cierto, los más importantes lingüistas o la lingüística está estrechamente vinculada a la filosofía. Por no decir, son los filósofos los grandes teorizadores de la lingüística. Hasta acá, ¿cómo vamos con estos dos conceptos primeros? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Qué dice Chaneli Flores, que acabas de ingresar? ¿Me estás entendiendo? Sí, profesor, sí le entendí la última parte, bueno, lo que escuché. Bueno, excelente. Chicas, chicos, una pregunta. ¿Ustedes escuchan a una niña aquí en el espacio mío? ¿No? Lo que pasa es que allá al fondo hay una niñita o dos niñitas que paran jugando y a veces sus juegos no son tan amables. Bien, bien, gracias. Sebastián me dice, los gestos también es parte del lenguaje.
Una vez más, mi querido Sebastián, digamos que dentro de la definición académica, estrictamente académica que estamos usando, los gestos no serían parte del lenguaje, pues. El lenguaje solamente sería la facultad que tiene el hombre para comunicarse a través de palabras o a través de la escritura. Eso sería el lenguaje. Eso sería el lenguaje desde esta definición estrictamente académica. Pero puede haber otras definiciones, ¿no? Puede haber, y eso nos enseñan los estructuralistas. Los estructuralistas nos enseñaron de que la palabra tiene vida. La palabra, nos enseñaron los estructuralistas que los diccionarios son los cementerios de las palabras, porque según el diccionario la palabra tiene un determinado significado y nada más que eso. Pero en la realidad, en el mundo propio, la palabra tiene vida. Va por algún lugar obteniendo un determinado significado, otro por aquí, por allá. Y así como el lenguaje puede tener muchas significaciones. ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir. Bien, ahora sí vamos a ver los planos del lenguaje. Mira, el lenguaje presenta dos planos fundamentales. Uno es un plano que se encuentra en la mente, ¿de acuerdo? Y esa es la lengua. La lengua es una facultad que se encuentra en la mente. Profe, ¿qué es exactamente la lengua? Bueno, voy a dar algunas definiciones de lengua. La definición más sencilla podría ser un conjunto de signos lingüísticos, o sea, un conjunto de palabras que son comunes a todo un entorno determinado. Pensemos en pequeño. Ustedes saben que en la selva peruana se hablan cerca de 40 lenguas. Sí, en la Amazonía peruana cerca de 40 lenguas. Digamos que una lengua, vamos a suponer que este grupo de 16 personas que estamos en esta sala pertenecemos a, bueno, nosotros pertenecemos a la comunidad hispanohablante, ¿de acuerdo? Todos nosotros manejamos las mismas palabras. Ustedes y yo no nos conocemos personalmente. Sin embargo, ustedes me entienden a la perfección. ¿Por qué razón nos entendemos? Porque yo manejo los mismos códigos lingüísticos, las mismas palabras que ustedes. Esa es la lengua. Un conjunto de palabras que usa una determinada comunidad hablante. Los shipibos usarán un conjunto de palabras, un conjunto de signos lingüísticos. Esa es su lengua. Ellos comparten, todos los shipibos comparten la misma lengua. Los franceses, todos comparten su misma lengua. ¿Me dejó entender o no? ¿Qué dicen por ahí? ¿Todo bien? La lengua es entonces el conjunto de palabras que caracteriza a todos los miembros de una determinada comunidad hablante. El conjunto de palabras, digo palabras porque todavía no sabemos lo que es el signo lingüístico. ¿Bien? Esa es la lengua. Yo les pregunto algo, ¿dónde se ubica la lengua? Araceli. ¿Dónde se ubica la lengua? No te escucho, Sergio. Parece que quieres hablar, pero... Profesor, en la boca. No, Sergio, no me refiero a la lengua como órgano, me refiero a la lengua como facultad lingüística. Sergio, querido Sergio, la lengua se ubica en la mente como facultad lingüística. No me refiero al órgano, que bueno, se llama igual, ¿no? No, me refiero a la lengua como facultad lingüística. ¿Dónde se encuentra en la mente? Pues en la mente. ¿Estamos? La lengua es ese conjunto de palabras que la hemos aprendido, la hemos heredado a través de la socialización, a través del tiempo. Esa es la lengua. Yo aquí en casa tengo dos niñitas. Una que tiene 4 añitos. La de 4 añitos ya se aprendió casi el 90% de la lengua castellana, 80% de la lengua castellana. Y ya está. Aprendió todas esas palabras. ¿Dónde o cómo las aprendió? A través de la socialización. A través de la socialización. ¿Me entendiste?
ya adquirió la lengua. Pero adquiere la lengua gracias a la facultad lingüística que ella tiene, gracias a que, bueno, nació siendo Homo sapiens sapiens, es decir, heredó la facultad del lenguaje que es innata a todos los seres humanos. Aquí en casa también vive un perro, se llama 14 y es mucho mayor que las niñitas. El perro ya tiene 10 años y ha vivido en esta misma casa, pero ese perro no habla. ¿Por qué razón ese perro no habla? ¿Por qué razón ese perro no usa el castellano? A pesar que todos los días le habla la dueña del perro, todos los días, tal parece que ya le va a entender. Papi, 14 sí habla, pero ayer cuando no volví del colegio digo, ¿qué? Disculpe, chicos. Disculpe, la niña me escuchó hablar del perro y vino, lo siento. Y dice que el perro habla, no. El perro no habla porque pues no nació, digamos, no tiene el código genético humano, no heredó la facultad del lenguaje y no va a hablar nunca porque no tiene la facultad del lenguaje. Nosotros los seres humanos sí la tenemos. ¿Bien? Bien. Entonces, el lenguaje es la facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de palabras. Y en la lengua es ese conjunto de palabras, ese conjunto de signos lingüísticos que tenemos en nuestra mente y caracteriza a todos los miembros de una determinada comunidad lingüística. ¿Alguien puede aprender una segunda lengua? Claro, pues. Puede aprender una segunda lengua, obviamente. Aprende la segunda lengua y... O sea, aprendes, ¿qué significa aprender una segunda lengua? Aprender un conjunto de palabras, por ejemplo, del inglés. Un conjunto de palabras. Una palabra significa, pues, la relación entre la palabra propiamente dicha y el significado. Esa relación es el signo lingüístico. Ese conjunto de signos lingüísticos potencian y te dan una segunda lengua. Por ejemplo, acá Sergio Adriano probablemente maneja 2 lenguas. Sí puede manejar 2 lenguas. Muy bien. Ahora, ¿qué será el habla? El habla, queridos alumnitos, queridas alumnitas, viene a ser la materialización de la lengua. Digamos que el habla es la pronunciación. ¿Qué cosa pronunciamos? Aquello que tenemos en nuestra cabeza, o sea, pronunciamos la lengua. La lengua es abstracta, es mental, es teórica. La lengua solamente la tenemos en nuestra mente. Y el acto de pronunciar, de articular aquellos signos que tenemos en la mente, eso es el habla. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra la lengua? En la mente. ¿Qué es el habla? El acto de pronunciar esos signos mentales. ¿Me entendiste? Eso es. El habla es el acto de pronunciar esos signos mentales. Ferdinand de Saussure decía que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos. Claro. Pues. Mira, acá hay un cuadro para que entiendas mejor lo que es la lengua y el habla. Lengua y habla. ¿Qué es la lengua? Un sistema. ¿Qué significa? A ver, ¿cuál es la diferencia entre cuál es el significado de sistema? ¿Alguien me puede decir qué significa sistema? ¿Cuál es la diferencia entre conjunto y sistema? Un conjunto es un número determinado de elementos. Eso es un conjunto. Y un sistema es, digamos, que un número determinado de elementos, pero que tienen una función específica. Eso es un sistema, cuando tienen una funcionalidad determinada. Eso es sistema. ¿Me entendiste? Cuando tienen una funcionalidad determinada. La lengua es un sistema, es decir, un conjunto de signos que tienen una funcionalidad determinada. ¿Me entiendes?
La lengua es el conjunto de palabras, pero palabras que tienen una funcionalidad determinada, tienen una determinada forma de uso, un conjunto de reglas, teorías, etcétera, etcétera. Eso es un sistema. ¿Es un sistema de qué? De palabras, de signos lingüísticos. ¿Estamos? ¿Qué es la lengua entonces? ¿Qué es la lengua? ¿Un sistema de qué? De signos lingüísticos. Un sistema de signos lingüísticos. Eso es. ¿Qué viene a ser el habla? La realización de ese sistema. ¿Qué es la realización? Poner en práctica, en uso el sistema. La lengua es un fenómeno social que implica un modelo general. ¿Qué significa fenómeno social? Toda una determinada sociedad usa la misma lengua. Por ejemplo, ustedes y yo nos entendemos. ¿Por qué? Porque manejamos la misma lengua, porque la lengua es social. Toda nuestra sociedad maneja el mismo código, los mismos recursos orales, o sea, la misma lengua. ¿De acuerdo? La lengua es entonces un fenómeno social. En cambio, querido alumnito, el habla es un fenómeno individual, que significa de que cada persona usa la lengua de forma específica. ¿Has escuchado que alguien habla como yo? No. Y como tú, tampoco. ¿Me entiendes? Esa es el habla. Es una forma personal. Es un fenómeno personal o individual. ¿De acuerdo? Un fenómeno individual. Bien. Seguimos. La lengua es un fenómeno psíquico porque solamente está en la mente, pues. Solamente está en la mente. En cambio, el habla es un fenómeno psicofísico porque es mental, pero sobre todo fisiológico, porque implica el uso del aparato fonador y del aire. Eso es el habla. El habla también se vincula, pues, con el sonido, con la producción de sonidos. Por eso es psicofísico. La lengua es latente. ¿Qué significa latente? Que no se ve. Que existe, pero no se ve. La lengua es una posibilidad. En cambio, el habla es patente, es real, es práctica. La lengua es fija o casi fija. Casi fija. El individuo no puede modificarla. Ah, claro, en ese sentido es fija. No puedes cambiar, no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi lengua. Ya voy a hablar una lengua diferente. ¿Y quién te va a entender? No hay forma, ¿verdad? ¿Puedes hablar la palabra que tú quieras? No. No puedes cambiarla. Tú tienes que ceñirte al uso porque así te van a entender. Si usas otros códigos o vas a crear tus propios códigos, nadie te va a entender. O puede ser quizá una lengua cerrada de un entorno específico, como de los delincuentes, como de los congresistas, quizá. Ellos también están, ¿no? En ese rubro. Ellos por ahí tienen sus códigos específicos. Podría ser. Pero normalmente la lengua es fija. El individuo puede cambiarla. En cambio, el habla sí es variable. El habla es variable, pues. Varía de acuerdo a la persona. Cada persona habla de forma específica. Por ejemplo, tu enamorado que es piraña, él habla, oye, pe, causa la firme, pe, tú sabes, ¿no? Sí, además, varía también en el espacio y en el tiempo. En el tiempo. ¿Tú te imaginas tu abuelito, por ejemplo, diciendo, ma, quiero 50 mangos para comprarme unas tabas bien pulentas? ¿Así hablará tu abuelito? No, profe, no hay forma. Tu abuelo no creo que hable de unas tabas bien pulentas, no creo. ¿No? Los jóvenes hablan de una forma diferente, pues. De una forma diferente. Entonces, el habla es variable. Varía también en el tiempo y en el espacio.
en el tiempo los muchachos hablan diferente que los ancianos, incluso varía de acuerdo al sexo, ¿eh? Tú te imaginas a tu papá diciendo, oye, ¿qué tal tus exámenes? Uy, papá, le dice, hoy saqué una nota muy elevada, con ese puntaje ingreso. Y tu papá te dice, ay, qué regio. No, así no habla tu papá, tu mamá quizá. ¿Me entiendes? Varía incluso de acuerdo al sexo. Bien. La lengua es perdurable. ¿Qué significa que sea perdurable? Que dura en el tiempo, pues. Claro, la lengua que tú usas, la misma lengua usó tu abuelo, tu bisabuelo, y esta misma lengua usó San Martín hace 200 años. Y Bolívar hace 200 años. Cuando pelearon en la pampa de la quinoa en Ayacucho, usaron esta misma lengua que estás usando o que estamos usando hoy día en la clase de lenguaje. En cambio, el habla es efímera, fugaz, pasajera. Yo la uso, la digo y se acabó. Va pasando, pues, como un sonido cualquiera. Se va, cambia, termina. La lengua es un producto del pasado, es histórica porque la heredamos. En cambio, la lengua es un producto del presente. Hasta acá, díganme por favor si me han entendido. Sí, sí, chicos. ¿Todo bien? Gracias, chicos. Al parecer les está gustando la clase, están entendiendo, eso es lo bueno. Chicos, démonos un minutito, ¿les parece? Vamos a tomar un poquito de agüita. Hace calor aquí en la zona mía. Por ahí sigue ingresando. Un minutito, sí, un minutito. Ahora sí, nos hemos dado un minuto menos en realidad, 30 segundos. Bien, ya quedó claro lo que es lengua y lo que es habla, lo que es lenguaje también. El lenguaje, la facultad humana para poder comunicarnos a través de palabras. La lengua, conjunto de palabras, conjunto de signos lingüísticos que usa una determinada comunidad hablante. El habla es el uso personal de esos signos mentales que es la lengua. La lengua se encuentra en la mente y el habla es el acto de pronunciarlo. Bien, ahora, ¿qué será el dialecto? El dialecto, queridos alumnitos, es cualquier variante que sufre la lengua. ¿De acuerdo? Eso es el dialecto. La variante, pero básicamente por factores geográficos. ¿Sí? Es una variante de la lengua por factores geográficos. Profe, no entiendo, ¿cómo es que variante? Claro, pues, por ejemplo, en Latinoamérica, a excepción de Brasil, la mayoría de los países, la lengua más usada es el castellano, pero el castellano no se usa idéntico en todos los países. Por ejemplo, usted ha escuchado a los chilenos. Los chilenos tienen una forma especial de hablar. Pero ¿quién escuchó a los argentinos, bambinos? Son unos bárbaros, ¿viste? Pero también la gente de la selva, ya vuelta, ya. O la gente de Puno también tiene forma especial de usar lenguaje, ¿no? Eso es. Esa variante, esa forma especial, como hablan los venezolanos. Oye, marico, ¿no? Eso es el dialecto, esa forma especial de hablar en función del lugar donde vive. Eso es el dialecto. ¿Qué te parece? La variante que sufre, pero obviamente esa variante no solamente es relativa a la pronunciación, no solamente es relativa a la pronunciación,
Esa variante también se da a nivel del uso de palabras específicas, del orden de las palabras, en fin. ¿Entendiste lo que es el dialecto, verdad? La variante que surge de la lengua por razones estrictamente geográficas. La gente de la selva, por ejemplo, aquí en Perú, habla de forma diferente que la gente de la sierra y esto es diferente que la gente de Lima. Y dentro de un mismo lugar también existen variantes dialectales. Por ejemplo, en Lima, tú sabes que los pitucos hablan de una forma diferente que la gente de barrio. ¿O no? Los pitucos tienen su dialecto, o sea, manja, ¿no? No tanto les imito a los pitucos, no sé, de repente muy poco he frecuentado con ellos, pero tienen su forma. Los chicos que estudian en la Católica hablan diferente que los chicos que estudian en San Marcos. ¿Sí? Eso es el dialecto. ¿Entendido? ¿Todos han entendido, sí o no? ¿Qué dicen? Bien. Un ratito, por favor. Niña, mañana van a ir con todos sus juegos al salón. ¿Por qué? Porque hace mucho calor ahí. Bien, entonces si todos me han entendido, vamos a seguir. Vamos a seguir, chicos. Esto es el dialecto, variante regional. Y la pregunta es, ¿toda lengua posee dialecto? Uy, esa pregunta es importante. ¿Qué dicen por ahí los japoneses? ¿Toda lengua posee dialecto? ¿O solamente algunas? ¿Qué dices? A ver.